Hermano, dice la Escritura que todo lo que nosotros hagamos, lo hagamos para el Señor y no para los hombres, porque del Señor es que nosotros vamos a recibir la recompensa de la herencia, de modo que nosotros, Señor, hermanos, vamos a ser galardonados por lo que hagamos, pero desde el fondo del corazón, entendiendo que es para que seamos aprobados por Dios. Y cuando dice que lo que hagamos, lo hagamos para el Señor, no para los hombres, es porque muchas cosas se hacen para el hombre, pero que en lo exterior se ve como que es para el Señor, pero en el interior realmente es para el hombre. Por eso la Escritura lo dice, por eso el Espíritu Santo lo habla y lo aclara, que todo lo que hagamos, lo hagamos para el Señor y no para los hombres. Dice que lo hagamos de corazón, o sea, no que por lo que hagamos físicamente va a ser aprobado por Dios. De corazón quiere decir que no por lo externo, no por la acción física va a ser recibida por Dios. De corazón quiere decir que desde lo profundo del corazón hay un verdadero temor de Dios y un entendimiento y una comprensión de que estoy tratando de que Dios me apruebe, de que estoy tratando de contentar el corazón del Señor. ¿Me entiende, hermano? De corazón. Y le doy más importancia a lo que estoy tratando de hacer desde lo profundo de mi corazón que a lo externo que estoy haciendo. Eso es para todo. Por eso que dice que todo lo que hagáis, o sea, todo quiere decir desde el punto de vista congregacional, en la vida congregacional, la vida entre los hermanos, porque para aclarar un momento nada más, que lo congregacional no quiere decir que tenga que ser específicamente allí en la iglesia de cuatro paredes, porque la iglesia no es esa, la iglesia es el cuerpo de Jesucristo, estén donde estén, y esté uno en un lado, otro en otro lado, ¿verdad? La iglesia que está unida en el Espíritu. Entonces, lo congregacional quiere decir la comunión entre los hermanos verdaderos de la fe, la comunión, ya sea en la calle, a través de la telefonía que se tiene y demás. Entonces, todo lo que se haga, sea desde el punto de vista congregacional, sea desde el punto de vista familiar, sea desde el punto de vista social, sea personal, sea conyugal en el matrimonio, hablando del matrimonio, todo lo que se haga, dice, de corazón para el Señor, no para los hombres, porque muchas cosas se hacen para los hombres. Y cuando se hacen muchas cosas para los hombres, termina siendo la persona, resulta resulta ser aquella persona que se habla, por ejemplo, cuando dice el Señor allí en la carta a Tito, que tendrán, en la carta a Tito no, allí en la carta a Timoteo, cuando habla de los tiempos peligrosos, el tiempo del fin, dice que tendrán apariencia de piedad, pero negarán la eficacia de ella. ¿Qué quiere decir que tendrán apariencia de piedad? Que se tiene apariencia de cristiano por lo que se hace externamente, por lo que se hace externamente, no solo en el vestir. No vaya a enfocar su mente solo al vestir, hermano, como que apariencia sea solo el vestir o sea solo la acción. Apariencia es todo, es lo que se ve. Entonces usted ve la acción, usted ve lo que la persona hace, usted ve cómo la persona anda, usted ve el vestido de la persona, usted ve cómo vive. O sea, dice, tendrán apariencia de piedad, pero negarán la eficacia de ella. Entonces, la apariencia de piedad es algo que te dice que la persona es creyente, que es fiel a Dios. Te dice que la persona es amante del derecho. Te dice que la persona se congrega. Para ir más específico, estamos hablando de lo que el apóstol Pablo dijo a través de la segunda carta a Timoteo, capítulo 3.
allí desde el verso 1 en adelante está todo eso. Te dice la apariencia de piedad, porque habla de hombres, de los hombres del tiempo del fin, y termina diciendo que en el verso 5 termina diciendo que tendrán apariencia de piedad, pero negarán la eficacia de ella, y anteriormente le da las cualidades. Para cualidades, pues se puede decir cualidades, cosas, todas las cosas negativas, las características que son negativas, no es una cualidad que es algo bueno, sino características negativas que tienen todo lo que tienen en el tiempo del fin la mayoría. De lo que se dice ser creyente, de lo cual se dice que tienen apariencia de piedad, pero niegan la eficacia de ella. ¿Qué quiere decir? Porque aparenta ser hombre de Dios o mujer de Dios. Porque dice que Cristo viene. Porque dice que Jehová es mi pastor. Porque dice que confía en Dios. Porque dice que ama a Dios. Esto da apariencia de piedad. ¿Ya entiende? Porque dice que él cree en Dios. ¿Por qué aparenta ser piadoso? Porque se congrega con los hermanos, porque aparenta ser piadoso, porque participa en la vigilia de la iglesia, porque participa en los ayunos de la iglesia, porque de pronto ora con los hermanos. Pero todo esto es lo aparente, todo esto es lo visible. ¿Por qué tiene apariencia de piedad? Porque se viste como cristiano, hermano. Si es mujer se pone su falda y larga, aunque la multitudes, mayoría hoy en día ni eso ni siquiera tienen, pero bueno, poniendo lo que tiene verdadera apariencia de piedad, ¿verdad? En el completo, porque otros tienen unas cosas y otras no, pero en el completo se viste como cristiano, y esto es una apariencia, pero esto debe de venir de una transformación en el espíritu. Esto no debe de venir de algo que se hace para yo manifestarme como cristiano porque el pastor lo enseñó, porque lo aprendí de los hermanos, que se dice que está mal vestirse así, vestirse de otra forma. Esto debe de nacer de una transformación del hombre interior. Cuando el hombre interior es transformado, lo hace automáticamente. Pero cuando el hombre interior no es transformado, lo hace sencillamente manifestando una apariencia. ¿Me entiende? Lo hace sencillamente para manifestar una apariencia, pero en el interior no está transformado. Y cuando lo hace para expresar una apariencia, no lo está haciendo para el Señor, lo está haciendo para los hombres, lo está haciendo para los hermanos, lo está haciendo para la cristiandad. Y entonces es cuando la persona, oiga bien, cuando la persona se viste de largo delante de todo el mundo, pero en cierto determinado momento, y no se pone atuendos que se dice que de pronto son del mundo o que de pronto son pecados, pero en su intimidad si se lo pone. Ahí usted ve entonces las mujeres en las congregaciones con falda y en los casos que se ponen velo con velo, pues sin embargo en su casa la ves que se ponen pantalones y hasta chores y hasta licra, que eso es algo depravado y que es algo de las tinieblas, ¿entiendes? ¿Pero por qué? Porque es para el hombre lo que está haciendo, no temiendo a Dios, no sabiendo que su vida está siendo evaluada por Dios desde lo profundo de su corazón, no por su externo. Dos cosas: está siendo evaluada por Dios y desde lo profundo de su corazón, no por su acción, y no está siendo evaluada por el hombre. Aunque el hombre la evalúe, eso no tiene poder delante del trono de Dios. Lo que el hombre evalúe no tiene valor ninguno para darle galardón a la persona ni para quitarle nada a la persona cuando la persona se presente delante de Dios. El buen criterio del hombre no tiene pero ni el más mínimo poder, ni una hormiga de valor tiene, ni una partícula de polvo de valor tiene delante de Dios cuando Dios juzgue la obra de la persona. Quiere decir que si alguien me vio como buen cristiano, porque yo pues no digo malas palabras, porque yo
me comporto como cristiano, yo me visto como cristiano, porque yo de pronto hago las cosas de un cristiano, pero delante del Señor, de lo profundo de mi corazón soy otra cosa. Lo que vean de mí los demás no podrá quitarme el juicio de Dios. Lo que vean de mí los demás no podrá eximirme del juicio de Dios. Lo que vean de mí los demás, a Dios no le va a importar en lo más mínimo. O sea, aquello no va a tener ni el más mínimo peso ni valor delante del juicio de Dios para decir, eres justo. Aquello no va a tener ningún valor, sino que lo que va a tener valor va a ser la imagen que yo dé delante de Dios a Dios, y porque desde el profundo del corazón lo hago. Entonces, cuando se hacen las cosas y se manifiesta como cristiano, bien, ¿cómo es esto? En la iglesia oro, en la iglesia me manifiesto como que busco a Dios. En la iglesia yo me manifiesto como espiritual. Pero sin embargo, en mi vida personal, lo que soy es un perezoso, lo que soy es un negligente, lo que soy es un insensato, que vivo entretenido en el mundo más que en la comunión con Dios. Entonces, eso es visto como apariencia de piedad. ¿Entiendes? Eso es visto como apariencia de piedad. O sea, tengo apariencia de piedad, pero niego la eficacia de ella. Es como cuando manifiesto amor por los hermanos, manifiesto amor entre los hermanos, pero en el fondo de mi corazón o lo menosprecio, o tengo envidia de los hermanos, o de pronto soy egoísta, o de pronto tengo celo, codicia de las cosas de los hermanos, o me importa nada si vive o muere, o si se va al infierno o no se va al infierno, o me importa nada su vida. Pero delante de la cristiandad, delante de la sociedad, me manifiesto con amor por ellos. Entonces esto es una apariencia de piedad, pero se niega la eficacia de ella. Entonces la apariencia de piedad está en lo que se hace, en lo que se muestra en la imagen y en lo que se habla también. Porque se puede decir que amamos a Dios, pero eso se demuestra en la vida cotidiana. Es donde Dios lo va a probar. ¿Ya entiende, hermano? Entonces, la apariencia de piedad es una, pero en el interior, mira lo que dice aquí en los versos del 2 al 4 del capítulo 3 de 2 de Timoteo, dice, porque habrá hombres amadores de sí mismos, avaros, vanagloriosos, soberbios. Todo esto tiene en el interior, o sea, tiene apariencia de piedad, pero dice que tiene todo esto en el interior, amador de sí mismo. No amador de Dios ni de los hermanos, sino de sí mismo. ¿Ya entiende? Dice, avaro, que solo piensa en el acumular dinero, en reunir dinero, en el avaro, vanaglorioso, que se gloría de todo, soberbio, duro para obedecer lo que Dios quiere que él haga, cuando Dios de pronto se lo manifiesta, porque ahí es que contra la soberbia, blasfemos, desobedientes a los padres. Y cuando se habla de desobedientes a los padres, voy a explicar este punto un momento, se está refiriendo a los padres espirituales que son los primeros en la fe. Lo que es, hermano, lo que son los apóstoles y profetas del Señor, en lo cual nosotros estamos, en el fundamento en el cual estamos fundados nosotros, en el fundamento de los apóstoles y profetas del Señor. Esos son los padres, porque esos son los primeros que dieron el ejemplo. Y esa es la iglesia primitiva es el ejemplo, es la pionera, es la iglesia que es los padres a los cuales en el tiempo del fin se les ha irrespetado. Cuando dice que los hijos se levantarán contra los padres y los harán morir, porque en su corazón matan sus obras. En su corazón sus obras no son justas, la vida que ellos vivieron. ¿Entiende? Entonces esos son los padres, desobedientes a los padres, los que enseñaron los apóstoles, los que enseñaron los santos profetas del Señor, los apóstoles del Señor. Como dijo Pablo, sed imitadores de mí, así como yo lo soy de Cristo. Y otra vez dijo, os ruego que me imitéis, y mirad a los que así se conducen. ¿Entiende? Estos son los padres, como Pablo dijo, porque
aunque tengáis muchos años en Cristo, no tendréis muchos padres, porque en el Evangelio yo os engendré por medio de Jesucristo. Entonces, esto es lo que se refiere cuando dice desobedientes a los padres. Porque, a ver, si un hijo es temeroso de Dios, en el ejemplo que sea así, si un hijo es temeroso de Dios y quiere hacer la voluntad de Dios, pues su padre es un impío, su madre es una impía, entonces le dicen, hijo, vamos para que nos acompañe allí a la impiedad del mundo que vamos allí, que nos acompañes a la fiesta, que nos acompañe. Entonces, tiene que ser obediente a los padres ahí en ese caso. ¿Cómo va a ser? Entonces no se refiere a eso, hermano. Se refiere a los padres espirituales. Porque la enseñanza de los padres es la que da la imagen de Cristo. La enseñanza de los primeros apóstoles y profetas del Señor. ¿Me entiende? Es igual que en el matrimonio. Obediente a su marido. Bien. Y si su marido que le dice que haga actos sexuales impuros en el lecho conyugal, lo va a hacer porque tiene que ser obediente a su marido. ¿Cómo cree? ¿De dónde lo va a sacar? ¿Y cómo va a ser justificado delante de Dios entonces esa mujer? Porque obedeció al impío, porque obedeció a la corrupción. Hermano, hay que entender. ¿Me entiende? Se trata de la obediencia a lo que el Espíritu Santo manda. ¿A quién va a ser obediente? ¿Al pastor que no sabe ni enseñarse él mismo? Al pastor que te dice, hermano, esto es un mandamiento que se da hoy. Hoy vamos a celebrar el Día de la Madre. El que falta, hermano, ten desobediencia. Pues hágase desobediente a ese perverso y ande a obedecer al Espíritu Santo para que no se vaya con ese perverso al infierno. Eso no es obedecer a Dios. Bueno, solo me paré ahí para explicar lo de la desobediencia de los padres, porque esto es lo que se refiere, ¿entiendes? Habla de los padres espirituales del antiguo, no de los perversos de hoy en su mayoría que son hermanos, porque está describiendo lo que abunda hoy en día en el pueblo. Dice, desobedientes a los padres, ingratos, o sea, no ser grato, gratitud no con la boca, gratitud con las acciones, hermano, gratitud con las acciones, ingratos, impíos, sin afecto natural, o sea, afecto por lo que el mundo ha puesto hoy en la tierra, no por lo que Dios naturalmente ha creado en el hombre, sin afecto natural, implacables, no hay quien lo aplaque de sus obras y de sus formas de pensar y de sus palabras, implacables, calumniadores, intemperantes, crueles, aborrecedores de lo bueno, traidores, impetuosos, traidores entre los hermanos y entre la cristiandad, impetuosos, infatuados, amadores de los deleites más que de Dios, como se sobreabunda hoy en esta cristiandad, que aman más la vida en el restaurante, la vida en el placer del mundo, la vida en los parques, la vida en los deleites temporales, la vida del comer y el beber, comiendo carne y bebiendo vino, la vida de amante del mundo, alimentando la codicia, como el Señor me ha dicho, que no es que la comida sea pecado, el asunto es que muchas cosas lo que hacen es alimentar la codicia cuando usted no está comiendo para reponer la fuerza de su cuerpo, sino para beber y para el disfrute. Entonces, amadores de los deleites, más que de Dios, pero se congregan para tener una apariencia de cristiano y para justificarse a sí mismo y engañarse a sí mismo y diciendo que van para el cielo y creerse a sí mismo, o sea, siendo engañadores de sí mismo y creerse a sí mismo que no van a ir al infierno. Oiga usted, engañándose a sí mismo, como si eso lo puede excusar del juicio de Dios. Entonces dice, amadores de los deleites más que de Dios. Entonces dice, todos estos, que tienen todas estas cosas, unos una de estas cosas, otros otras, otros casi todas, otros todas, otros algunas de estas cosas. Pero dice, todas estas cosas son malas. Y dice, tendrán apariencia de piedad, pero negarán la eficacia de ella. A estos evita. ¿Qué quiere decir? Que usted puede tener apariencia de piedad con todo esto, porque eso es lo que dice, son todo esto y tienen sin embargo apariencia de piedad. Ya ve, entonces ¿qué es? Que todo el que se muere diciendo que Cristo vive y Cristo salva y Cristo liberta va para el cielo, que todo el que se muere siendo pastor va para el cielo, que todo el que se muere en la congregación siendo de la congregación, miembro de la congregación, va para el cielo, que todo el que se muere porque predica va para el cielo.
Pero si dice que tendrán apariencia de piedad, pero negarán la eficacia de ella. ¿Pero por qué? ¿Cuál es la base y cuál es el fundamento? Hermano, la base es que no hay temor de Dios. La base es que lo que se hace es para dar una imagen. La base es que lo que se está haciendo no es porque se le teme al juicio de Dios, hermano. La base es de todo esto es porque lo que la persona hace no lo hace pensando en que el Señor lo está mirando, y no solamente mirando, y lo está evaluando. O sea, como cuando evalúan a una persona en un examen. ¿Ya entiende? Es el examen de la vida. Entonces, cuando no se hace pensando en eso, cuando se hace por de pronto recibir una aprobación de los demás, cuando se hace por recibir incluso una autoaprobación de sí mismo como cristiano, cuando se hace por recibir una recompensa de los demás, una recompensa de pronto la compañía de los hermanos, porque muchos hacen la cosa por la compañía de los hermanos, no por la compañía de Dios que no se ve, sino por la compañía de los hermanos. Esos son carnales y terrenales porque vive por la vista, ¿entiendes? No por la compañía de Dios y de sus santos ángeles, sino por la compañía de los hermanos. Entonces, cuando se hace por un beneficio temporal, de dinero, de pronto de algo material, cuando se hace por la aprobación de los hermanos para que de pronto no estén enojados conmigo, cuando se hace por la aprobación de la cristiandad, por la autoaprobación, cuando se hace por todas estas cosas, no se hace para Dios, sino que se hace para el hombre. Y cuando se hace para el hombre, esto no solamente que no recibe galardón, sino que eso recibe condenación. Eso recibe fuego, eso recibe castigo, porque no se hace para Dios, sino que se hace para la persona. Y eso es lo que hacían los fariseos, que oraban en las esquinas de las calles y en las sinagogas. Oraban en las esquinas de las calles y en la sinagoga para mostrar a los hombres que ellos oraban. Oraban en pie y ayunaban para mostrar a los hombres que ellos ayunaban. Eso es lo que dice allí en el libro de Mateo capítulo 6, cuando el Señor dice que no hagamos nuestra justicia delante de los hombres para ser visto de ellos. Mateo capítulo 6, el verso 1 empieza diciendo así, que no hagamos nuestras justicias. Entonces, estos son justicias. No hagamos nuestra justicia, que nos guardemos de hacer nuestra justicia delante de los hombres para ser vistos de ellos. De otra manera, hermano, no tendremos recompensa de nuestro Padre que está en los cielos. Lo que le estaba diciendo. Esa obra no recibe recompensa. Esa obra no recibe galardón. Y si no recibe galardón, va a recibir reprensión. Y si la persona no se arrepintió de esa obra, la reprensión lo va a arrojar al fuego del infierno. Porque la reprensión no arrojará al fuego del infierno a alguien. La reprensión es la que va a salir por la boca de Dios, hermano. Eso va a salir como fuego. Y va a arrojar a la persona al fuego del infierno si la persona no se arrepintió de esas obras que hizo para el hombre. ¿Me entiende? Pero si la persona se arrepintió de esas obras que hizo para el hombre, bien, esas obras no recibirán recompensa, pero tampoco será la persona condenada por esas obras porque se arrepintió. Puso una barrera para no ser condenado, y esa barrera, ese escudo, es la sangre de Cristo en el arrepentimiento. Entonces, cuando venga la palabra de Dios, no va a recibir recompensa porque hizo esto, porque se congregó, porque vistió como cristiano, porque se vistió como cristiano, porque ayunó, porque oró, porque lo hizo para sí mismo, pero confesó ante Dios que lo hizo para eso, se arrepintió, se humilló, reconoció delante del Señor, no delante de los hombres, delante del Señor. Entonces, bien, ya no va a ser condenado por eso, porque el arrepentimiento libra al hombre del castigo, libra al hombre de la condenación, libra al hombre del pecado. Como dice, si alguno ha pecado, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo. Y cuando el abogado actúa y ejerce su función de abogado, cuando el arrepentimiento toma lugar. Pero es que arrepentíos
arrepentidos y convertidos para que sean borrados nuestros pecados. No es al principio que conoció al Señor y ay, me arrepiento de los pecados que hice porque he vivido en pecado toda la vida y ahora entonces me convierto al Señor. Se trata del arrepentimiento de todas las obras que se van haciendo a través de la vida, que uno erróneamente va haciendo una u otra cosa. Y uno va siendo transformado por el Espíritu Santo y tiene tantas cosas del hombre natural que tiene que arrepentirse en el continuo aprendizaje del corazón del Señor, que cuando busca al Señor. Entonces la gente va sin arrepentirse. Y la gente camina sin arrepentirse de nada que han hecho. Y la gente van caminando y no saben que le espera un juicio. ¿Por qué? Porque no están pensando en el juicio, hermano. No están pensando en el castigo. Entonces allí está, dice: guardaos de hacer vuestra justicia delante de los hombres para ser visto de ellos. De otra manera no tendréis recompensa de vuestros padres que está en los cielos. Entonces habla de cuando se da limosna. Pone varios ejemplos. Habla de cuando se da limosna, que no se dé para ser visto de los hombres, y que no sepa tu izquierda lo que hace tu derecha, para que sea, sino que para que tu padre reciba la limosna. O sea, que no se haga por aparentar ante los demás, aparentar entre la familia, aparentar entre los cristianos, que se es benigno y que se acuerda del pobre y que se acuerda del necesitado, porque eso no es de corazón para el Señor. Eso es para los hombres, eso es para ser visto por el hombre. Y lo que le venía diciendo, cuando ore en el verso 5, dice: cuando ores, no seas como los hipócritas, porque ellos aman, o sea, estaba apegado a sus corazones, amaban el orar en el pie. O sea, que amaban orar, pero no para Dios. Dice: aman orar en pie en las sinagogas. Aman el orar en pie en las sinagogas y en las esquinas de las calles para ser vistos de los hombres. De cierto os digo que ya tienen su recompensa. Quiere decir que aman el orar en pie en las sinagogas. Estos son los que oran en las iglesias. O sea que usted puede orar en la iglesia, pero sin embargo dice que ella tiene su recompensa. Y si ya tiene su recompensa, porque el Señor está mirando desde lo profundo del corazón que usted se está manifestando como alguien que ora, pero no es así, sino que lo está haciendo para aparentar entre la cristiandad que usted ora. Eso no tiene recompensa, y eso no dice que usted verdaderamente es una persona de oración, sino que delante de Dios usted es un negligente y un insensato, y cuando ora lo hace para aparentar ante los demás que ora. Eso sencillamente es así. Dice: aman el orar en pie en las sinagogas y en las esquinas de las calles. O sea, que porque ora. ¿Es creyente? No, porque eso puede ser sencillamente para aparentar ser creyente. Pero desde el fondo del corazón, eso no es lo que él vive. Es desde el fondo del corazón, su espíritu no es un espíritu de oración. Desde el fondo del corazón, su espíritu no es un espíritu que verdaderamente busque a Dios. ¿Me entiende? Pues de pronto, aunque no se diga con la mente textualmente o con palabras, como que la persona diga: lo voy a hacer para que me vean los hermanos, pero es algo que el espíritu de la persona lo hace para que, aunque la persona misma no se lo confiese a sí misma, pero el espíritu lo está haciendo por la imagen que da, ¿me entiendes? Por lo que le rodea. El espíritu de la persona lo está haciendo por la aprobación que va a recibir de los demás como cristiano, porque sabe que si no lo hace, entonces lo van a mirar y van a decir: pero este hermano no ora, todo el mundo ora aquí, y este hermano no ora. ¿Y este hermano qué? Entonces, porque sabe que va a causar esa imagen, entonces lo hace para el Señor. Pero oiga lo que dice: mas tú cuando ores, entra en tu aposento. Dice el verso 6. Y cerrada la puerta, ora a tu Padre que está en secreto. Y tu Padre que ve lo secreto, te recompensará en público. Esto me enseñó el Señor. Tu aposento es tu corazón. ¿Qué pasa si vives de pronto, no sé,
en el monte. Bueno, cada cual tiene su cuarto, Dios le da un... Pero ¿qué pasa de pronto si es una persona que está de viaje? Pongámosle que está de viaje en la carretera, como hay viajes largos de 3, 4 días. ¿Qué pasa entonces? Que si ora en la calle, si ora mientras está manejando, de pronto si ora, de pronto porque anda por el monte, entonces no es recibida la oración, porque tiene que entrar en el aposento, porque está establecido que ores entrando en tu aposento. Entonces Dios no escucharía la oración. Entonces Dios no escucharía la oración que se hace mientras se está manejando, porque se hace de corazón. Entonces el Señor no escucharía la oración que se hace cuando se ora en público, para que Dios liberte a alguien allí, porque hay que hacerlo en público, porque es necesario. Entonces no se refiere a ese aposento. Esto me enseñó el Señor. Tu aposento es tu corazón. Ora desde lo profundo de tu corazón para el Señor. Así sea que emitas palabras o que no emitas palabras. Cuando se ora desde lo profundo del corazón, se entra en su aposento. Ese es tu cuarto secreto, donde verdaderamente tú estás expresándole a Dios y confesándole a Dios todas las cosas, porque sabes que están tú y Él, porque sabes que Él es el que te está escuchando y Él es el que te está evaluando. ¿Me entiendes? Pero verdaderamente sabes y lo conoces y sabes que es Él, aunque los demás no te vean abrir la boca, como Ana, que oraba, dice que oraba en su interior y que sus labios solo se movían, y que dice que cuando Elí la vio, la tuvo por ebria. Pero sin embargo, la imagen del hombre, el criterio del hombre era errado. ¿Me entiendes? Ahora, si ella hubiera estado pronunciando palabras, Jehová, Dios mío, salva a tu pueblo, Señor, consume con fuego a los filisteos, Señor, ven, Señor, y defiéndenos de las manos de nuestros adversarios, Elí la hubiera aplaudido. Bravo por Ana. Elí la hubiera aplaudido. ¡Qué mujer de Dios! ¡Qué mujer de Dios! Sin embargo, la oración que Dios estaba esperando de Ana no hubiera sido esa, porque la oración que Dios estaba esperando de Ana era que le entregara al hijo que ella le estaba pidiendo. Y esa oración no tenía que escucharla a nadie. Esa oración no tenía que verme nadie gritando allí. Esa oración era Dios el que tenía que escucharla conmigo, en su secreto, en su intimidad conmigo. Por eso es que dice que Ana oraba en su interior y solamente se movían sus labios, y ella no estaba esperando que Elí la viera como sierva fiel a Dios. Ella no estaba en su corazón pretendiendo en su interior que su esposo, que estaba allí de pronto al lado de ella, allí en el templo, en el santuario, la viera como mujer de Dios. Ella no estaba esperando que nadie la viera, sino que ella oraba en su interior. Pero sin embargo, no fue vista como mujer de Dios, fue vista como impía. Porque dice que Elí la tuvo por ebria y la tuvo por impía. Y Ana le dijo: no, Señor, no tengas a tu sierva por una mujer impía, porque yo soy una mujer atribulada. Entonces, allí está, hermano, que la persona no va a manifestarse como cristiano por lo que se exprese delante de los demás. Que la persona no va a manifestarse como cristiano por lo que el otro diga. Y que la persona no va a manifestarse como cristiano porque ore o porque no ore. Por eso es que dice: cuando tú ores, entra en tu aposento y cerrada la puerta, ora a tu Padre que está en secreto, y tu Padre que ve en lo secreto te recompensará en público. Ese es tu aposento, el aposento que usó Ana. Ese es tu aposento, el aposento que está descrito allí en la palabra, el aposento que es desde el interior del corazón, el aposento que es de lo profundo del corazón, que es el aposento. Esa es la oración que se hace en la intimidad con Dios, no la oración gritada por ahí que muchos de pronto para aparentar ser espirituales, de pronto para aparentar, hermanos, ser allí que tienen fuego.
de pronto para aparentar que buscan a Dios delante de los demás. Se reúnen varias iglesias y allí entonces va a orar un pastor supuestamente lleno de fuego y en una gritería, hermano, que parece que Dios lo va a escuchar por los gritos. Ponen ronca la voz, que parecen a veces, no parecen personas normales, hermano, como no parece personas que tenga un raciocinio, lo que quiero decir, ¿entiende? Que parece como una bestialidad incluso en muchas oportunidades para aparentar delante de los demás. Ni que Dios lo vaya a escuchar por esa voz ronca que usted está poniendo allí, ni por la gritería. ¿Sabes por qué el Señor lo va a escuchar? Porque usted de verdad desde el fondo del corazón está hablando, está orando para que de verdad el Señor vea la verdadera necesidad del alma, y el Espíritu entonces lo va a guiar en esa oración y va a hablar palabras inefables, va a hablar palabras gloriosas del Espíritu, como dice que Él intercede por nosotros con gemidos indecibles, ¿entiende? Él intercede por nosotros y habla cosas profundas, pero para una verdadera edificación, no por mi gritería, que yo aparente allí, que yo aparente una espiritualidad por los gritos y vive Jehová y por los gritos que dicen gloria a Dios, sí Señor, y haz esto, ya, y por la gritería y por lo que aparenta delante de los demás. No, sino porque se ore en el corazón, porque se ore en el interior. Eso dice cuando dice, pero Ana hablaba en su corazón y solamente se movía en sus labios y su voz no se oía, y Elí la tuvo por ebria. Eso dice en el capítulo 1, verso 13 de Primera de Samuel. Hablaba en su corazón y solamente de sus labios, y solamente se movía en sus labios, y su voz no se oía, y Elí la tuvo por ebria. Pero cuando te tienen por cristiano, porque gritas mucho, cuando te tienen por cristiano, porque te ven orando allí con ese fuego, ¿te va a escuchar Dios? Está en tu aposento, cerrada la puerta. Cerrada la puerta quiere decir, ¿cómo me explicó el Señor? Cerrada la puerta, ya me afectó imitar esa voz terrible que pone. Cerrada la puerta quiere decir, hermano, que no importa que alguien te vea o alguien no te vea. Cerrada la puerta quiere decir que no es para mostrarte ante los demás. ¿Ya entiendes? Esa es la puerta. Es algo espiritual. Cerrada la puerta es la intención del corazón. Es que no, o sea, cerrada la puerta quiere decir que no lo estás haciendo para exponerte delante de los demás como alguien espiritual. O sea, cerrada la puerta, ¿qué lo estás haciendo? Así sea que te vean o que no te vean. Así sea que te vean como justo o que te vean como injusto. ¿Entiendes? O sea, es para que es cerrada la puerta porque estás orando para el Señor. No para que te vean los hombres. No para que el hombre vea que tú eres un gran orador. No para que el hombre vea que usted es una persona que, verdad, pide por la bendición de los hermanos. Pide por esto, pide por lo otro. Entonces, lo haces desde el fondo de tu corazón porque de verdad solo te interesa que Dios te escuche. Porque de verdad sabes que el Señor escucha a un corazón contrito, un espíritu contrito y un corazón quebrantado. ¿Me entiendes? Porque sabe verdaderamente que el Espíritu te está guiando en la oración. Hermano, hay que aprender a pedirle al Espíritu Santo que guíe a uno en la oración. El Señor me ha enseñado esto, que el pueblo ni siquiera le pide que le ayude a orar, porque está escrito que nosotros no sabemos ni qué pedir ni cómo conviene, pero que el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles. Y para que eso acontezca, que el Espíritu Santo interceda por nosotros, para que a través de nosotros Él mismo ore, esa es la oración gloriosa que Dios escucha. Yo tengo que pedirle a Dios que me ayude a orar, confesándole que no sé qué pedir ni cómo conviene. ¿Me entiende? Entonces esa es la que tiene valor. Hablando de la oración, no se trata de la oración el tema que estamos hablando, sino el punto que estamos tocando en este momento. Se trata de la apariencia de piedad. Pero esto fue uno de los puntos que el Señor tocó. La apariencia de piedad, hermano, que manifestaban los fariseos. Porque se manifestaban como que oraban a Dios.
pero eran enemigos de Dios. ¿Cómo cree entonces? ¿Cómo ve? Ora a Dios, pero es enemigo de Dios. Y es que porque ora Dios te va a escuchar. Es como dice el Salmo 18:41. Clamaron y no hubo quien salvase, aún a Jehová, pero no los oyó. Clamaron y no hubo quien salvase, aún a Jehová, pero no los oyó. ¿Por qué? Porque no se hace para que Dios verdaderamente escuche el arrepentimiento que la persona está llevando delante de Dios, y que para que verdaderamente Dios edifique a esa persona con un corazón, que tiene un corazón verdaderamente quebrantado en esa acción por su propia condición, por la condición del pueblo verdaderamente, porque está siendo dirigido por el Espíritu Santo, hermano. ¿Entiende? Entonces esto no es algo que escuche el Señor. Cuando no se hace verdaderamente porque Dios lo limpia a la persona de lo que ha hecho, porque Dios lo edifique, porque sea la voluntad de Dios todo. Entonces es algo que no escucha el Señor, sino que se hace muchas cosas por la apariencia de piedad. La oración, el ayuno. El Señor también habló aquí acerca del ayuno, cuando dice que cuando ayunéis, ese verso 16 del capítulo 6 de Mateo, que cuando ayunéis no seáis austeros como los hipócritas, porque ellos demudan sus rostros para mostrar a los hombres que ayunan. De cierto os digo que ya tienen su recompensa. Pero tú cuando ayunes, unge tu cabeza y lava tu rostro. ¿Qué quiere decir que laves tu rostro y unge tu cabeza? Que no te aparentes allí que estás todo demacrado porque no estás comiendo, que no te aparentes allí que andas todo allí debilucho y cansado. Bien, hermano, eso no quiere decir que tenga que aparentar fuerza si no la tengo. Si yo llevo varios días verdaderamente sin comer, y de pronto el Señor me pone allí a interactuar con los hermanos, y de verdad de corazón, no por aparentar, yo me muestro débil, eso no es que lo esté haciendo para los demás, es que de verdad me muestro así, no tengo otra forma. No tengo otra cosa que expresar sino la grande debilidad que tengo. ¿Ya me entiende? Pero porque de verdad sea así, No porque lo esté haciendo para que vean que yo estoy ayunando, para que vean que yo ayuné. Todo esto se hace para el hombre. ¿Me entiende? Todo esto se hace para el hombre. Entonces, ¿voy a ayunar hasta qué hora? Hasta tal hora. No, porque para que el hermano no vea que yo comí antes, para que no vea que yo antes allí tomé agua, comí pan. No, que es para que vea que yo hasta tal hora lo hice. Cuando no lo quiero hacer, cuando realmente no estoy en verdadera comunión con el Señor, cuando no me estoy humillando ante el Señor. Eso recibe recompensa. Eso no recibe recompensa, porque eso se está haciendo para el hombre. Eso se está haciendo para cumplir. Eso se está haciendo para dar una apariencia de cristiano, una apariencia, porque eso es una acción justa. Entonces, estas son acciones justas, dice, porque empieza diciendo así como le dice desde el principio: guardaos de hacer vuestra justicia delante de los hombres para ser visto de ellos. De otra manera no recibiréis recompensa de vuestro Padre que está en los cielos. De ahí para allá entonces pone el ejemplo de la limosna, el ejemplo de la oración, el ejemplo del ayuno, y pone estos varios ejemplos. ¿Qué quiere decir? Que el hacer misericordia, el acordarse de los pobres, la oración, el ayuno, todas esas obras son obras de justicia. ¿Cómo ver, hermano? Así dice. Lea el capítulo 6 de Mateo detenidamente, ve desde el principio, empieza diciendo así: guardaos de hacer vuestra justicia delante de los hombres para ser vistos de ellos. Y de ahí empieza a ponernos el ejemplo: cuando des limosna, no lo hagas para los hombres, así ya como le expliqué. Después el ejemplo de oración: cuando ores, no sea como los hipócritas, así, ora en tu aposento, entra en tu aposento, y después pone el ejemplo: y no haga repita vanas palabrerías como los gentiles, y después pone el ejemplo allí del ayuno. Y cuando ayunes, no sea como los hipócritas, sino que unge tu cabeza y lava tu rostro y ayuna a tu Padre. Pero empezó diciendo: cuando hagáis vuestra justicia, no la hagáis para ser visto de los hombres. Entonces, todas estas son justicias
Cuando usted ayuna, usted está haciendo justicia. Cuando usted ora, usted está haciendo justicia. Cuando usted se acuerda de la misericordia, usted da limosna, usted está haciendo justicia. ¿Ya entiende? Cuando usted enseña, usted está haciendo justicia. Todas estas son justicia. Pero hay que entender una cosa. Todo debe de ser dirigido por el Espíritu Santo. ¿Me entiende? El Espíritu Santo va a guiar a la persona cuando la persona le pida que lo guíe a todas las justicias, porque Él nos guiará a toda verdad. Y dice que Él nos guiará por sendas de justicia, por en medio de justicia guiaré, dice el Señor, para hacer que los que me aman tengan su heredad y que yo llene sus tesoros. Por en medio de sendas de juicio, ¿entiende? Por en medio de justicia. Entonces Él me va a guiar a hacer todo esto cuando yo se lo pido, y Él me va a acomodar el camino, y Él me va a poner a orar. Entonces lo voy a hacer para el Señor. De lo contrario, hermano, lo hago para el hombre. De lo contrario lo hago para que me vean como espiritual. ¿Vieron un hermano que es de pronto que temeroso del Señor y enseña del Señor las cosas? Y de pronto hay algunos entre los hermanos que empiezan a comportarse delante de ese hermano porque él es temeroso de Dios y porque él enseña con celo las cosas. Pero lo que el hermano da la media vuelta y se va, entonces se comportan de otra manera. Entonces se comportan de forma distinta a como se comportaron delante del hermano, porque el hermano es temeroso de Dios y porque el hermano es celoso con las cosas del Señor. ¿Lo hace para Dios? ¿Lo que hizo cuando ese hermano estaba presente? ¿Lo hace para Dios? No, lo hizo para ese hermano. ¿Y acaso eso va a justificarlo? ¿Acaso eso va a limpiarlo? ¿Eso va a purificar su corazón? ¿Eso va a instruirlo? ¿Eso va a corregirlo? ¿Eso lo va a perfeccionar? ¿Eso lo va a capacitar para el Señor? ¿Eso lo va a librar del hombre natural? No, hermano. Entonces esto es una necedad. ¿Me entiende? Esto no tiene ningún tipo de... Allí no hay sabiduría. Porque el principio de la sabiduría es el temor ¿a quién? ¿Al hombre o a Dios? El principio de la sabiduría es el temor a Jehová. El principio de la sabiduría, la base de la sabiduría, o sea, el actuar sabiamente. Mucha gente confunde sabiduría con conocimiento. Entonces no es lo que se refiere. No se trata de conocimiento. Se trata de sabiduría para obrar. ¿Entiende? Sabiduría celestial, sabiduría espiritual. No de los príncipes de este siglo que perecen. No la sabiduría de este mundo. No esa sabiduría. Como dice Pablo en la carta, hablamos sabiduría entre los que han adquirido sabiduría. No sabiduría de este siglo, ni de los príncipes de este siglo que perecen, sino la sabiduría de Dios, la que te hace entender lo espiritual y actuar en ello. Entender la importancia de una u otra cosa y actuar en ello. Entonces, hermano, el principio de esa sabiduría, de actuar sabiamente para ser edificado, para recibir recompensa eterna, para ser librado de juicios, del castigo eterno, el principio de esa sabiduría no es el temor al hermano espiritual, no es el temor al hombre que me vea. El principio de esa sabiduría dice que es el temor a Jehová. Y cuando no se hacen las cosas por temor a Dios, se hace para ser visto de los hombres. Y allí no hay principio de sabiduría. Y cuando no hay principio de sabiduría, la acción no es aprobada por Dios. Y dentro se cargan muchas cosas malas. Dentro se cargan muchos errores. Dentro está vivo el hombre natural, nacido de carne y de sangre. Dentro está vivo Adán, hermano. Adán. O sea, no Adán, la persona física de Adán, allí que pecó en el Edén, hermano, no. Sino el espíritu de ese hombre que pecó, que desobedeció. ¿Entiende? Dentro está vivo el hombre natural que va a pecar siempre.
porque no hay temor de Dios. Y esto es lo que enseñan allí muchos en las congregaciones, hermano. Hacer las cosas sencillamente para aparentar. Y por eso las personas van pecando. Eso me hizo una pregunta el Señor el otro día. Que por qué los que siguen a todos estos concilios que tratan de exaltar sus nombres y que tratan de poner una santidad de ellos en sus normas para manifestarse como buenas personas, como cristianos, ¿por qué? ¿Por qué los que escuchan pecan en sus vidas allí personales? ¿Por qué? Me hizo esa pregunta, que por qué los que los siguen y los que los escuchan pecan en sus vidas personales, en sus vidas íntimas, cuando no están con los demás. ¿Por qué pecan? Porque esto me lo enseñó, que pecan así. Mienten, hermano. Mienten y solo ellos saben que están mintiendo y los demás no se dan cuenta. Y delante del hermano no mienten, pero cuando el hermano se va, mienten. ¿Entiende? Así, ¿por qué pecan? Y entonces la respuesta que le di al Señor es porque de pronto enseñan, porque no tienen temor de Dios. ¿Y por qué, me preguntó el Señor? ¿Por qué no tienen temor de Dios? Y entonces la respuesta que le di fue, pues porque no le enseñan temor de Dios, sino que le enseñan otra cosa. Y el Señor allí me confirmó y me corroboró, porque le enseñan una santidad del hombre para manifestar una vida santa, para manifestar una vida justa delante de los hombres, para manifestar una imagen, para manifestar una cristiandad. Eso le enseñan allí los pastores reconocidos como santos, como puros y demás. No le enseñan temor a Dios, en su mayoría, de manera general y en su grande y casi totalidad de lo que es hoy. No le enseñan temor a Dios, sino temor a guardar los preceptos de la congregación, hermano. Sino temor a guardar lo que se enseña para manifestar un nombre, para manifestar una obra. Y por cuanto no le enseñan temor a Dios, entonces, hermano, en su vida personal normalmente van pecando. No tienen temor de Dios de mentir porque nadie los está viendo. O sea, no tienen temor de Dios de mentir. Pero si alguien los está viendo, no mienten. Entonces, allí el temor es al hombre. Y lo que se hace, no se hace para Dios, sino para los hombres. Lo que se hace no se está haciendo por temor a Dios, sino por temor al hombre. Y lo que se hace no se está haciendo para recibir una verdadera edificación, porque se ama a Dios, sino para los hombres. Y eso no recibe recompensa, eso no recibe edificación, eso no recibe, no recibe justificación, eso no recibe santificación. Nada de eso recibe santificación, nada en lo absoluto de eso recibe santificación. Así van a la calle, sacan a los niños, los visten como cristianos en la calle, y en la casa lo visten, no importa si se viste de Mickey Mouse, de McDonald's, de la Nike, de todas las cosas del mundo. No importa si en la casa anda desnudo, lo importante es que delante de los hombres tenga allí su pantalón, su camisita, allí modesta, humilde, allí si de pronto la niña tiene la falda, pero sin embargo en la casa no importa. No, aquí no importa cómo andes, hijo. Es que ante los demás, o sea, aunque no se lo diga con palabras, ¿ya entiende? Aunque no se lo diga con palabras, así hemos visto personas y como enseñamos, y de pronto llega uno a la casa de la persona como una niña en una oportunidad, y de pronto llegamos mi esposa y yo allí a visitar a los hermanos, y la niña sale corriendo, se mete en la casa corriendo, porque tenía puesto un pantalón, y al ratico sale con una falda. Entonces, ¿qué es esto? ¿Esto qué es, hermano? ¿Sabe qué es eso? La enseñanza de los padres, que no tienen temor de Dios, sino temor del hombre. Es eso. Y entonces la enseñanza de los padres se lo transmite a los hijos. Eso es lo que está pasando. ¿Entiende?
Entonces allí va a la iglesia la niña, una falda, pero sin embargo no tiene valor delante de Dios eso, porque en su espíritu eso no es así, no lo ama. ¿Entiende, hermano? En su espíritu eso no es así. No se está formando en su espíritu, pero está en la enseñanza de los padres. Por ponerle ese ejemplo. Entonces, esto, hermano, es lo que se hace para el hombre y no para Dios. Eso no tiene valor, eso no tiene poder, eso no tiene fuerza. La persona debe de pensar en la eternidad. La persona debe de pensar en el juicio eterno. La persona debe de pensar que se va a enfrentar a Dios. Allí no estará el hombre para justificarlo, para excusarlo. Allí no estará el hombre al lado que le haga una seña, hermano, y que de pronto allí puedan ayudarse uno a otro. Allí va a estar solito delante de Dios. Y si Dios llama a alguien, allí va a ser como testigo, para testificar de sus obras. ¿Me entiende? Pero va a estar solito delante de Dios. Como usted va a estar solo delante de Dios, hágalo solo para Dios, inteligente. Porque el hombre no va a estar allí, no va a poder con su propio pecado. Ahora va a ayudarlo con el de usted. El hombre no va a poder con su propia maldad. Y va a ayudarme con mi carga ahora. No, yo debo de librarme de mi carga, como dice la Escritura en el libro de Gálatas, capítulo 6, que cada uno llevará su propia carga. Cada uno llevará su propia carga. No es que la persona me va a ayudar. Lo hice para la persona. Y eso lejos de darme edificación, lo que me corrompe más. ¿Por qué? Porque eso, en vez de alimentar el temor de Dios en mi corazón, alimenta la falta de temor de Dios. Eso es lo que alimenta. Eso es lo que dice en el Salmo 36 y en el verso 1, cuando dice: la impiedad del impío me dice al corazón, no hay temor de Dios delante de sus ojos. La impiedad del impío dice que no hay temor de Dios delante de sus ojos. Mire que en una oportunidad yo dije esto en una congregación, hermano. Y después salió el pastor por allá diciendo que no, que eso no es así. Mire, no le importa lo que esté escrito, hermano. A ellos no le importa. A ellos la palabra le importa es nada. Lo que les importa es su propio criterio. Lo que les importa es lo que ellos piensan. Aunque la Escritura diga que la impiedad dice que no hay temor de Dios en el que hace la impiedad, ellos dicen que no es así. A ellos no les importa nada, hermano, para justificar sus obras. ¿Qué necio es el hombre? Si el que está mirando el temor de Dios es Dios, no es tu criterio lo que va a hacer que esto sea así o no sea así. Y como Dios lo declaró es, no tiene de otra, aunque usted se revuelque. Aunque usted se revuelque allí y patalee y haga todo lo que sea, aquello no va a quebrantar la justicia de Dios, hermano. ¿Me entiende? Aquello no va a pervertir el derecho. ¿Pervertirá Dios el derecho? ¿Lo pervertirá el Señor por tu causa? ¿Por tu criterio? ¿De dónde vas a sacar eso? Entonces, la impiedad, el hablar mal, no porque se esté declarando la justicia, el hablar mal de los demás injustamente, el mentir, el calumniar, el aparentarme de una forma delante y después allí en mi secreto desenfrenadamente como impío, el hacer una u otra cosa en mi vida personal impíamente, pero que ante los demás lo expreso de otra forma. Eso dice que no hay temor de Dios en mi corazón. Es lo que dice: la impiedad del impío me dice al corazón, no hay temor de Dios delante de sus ojos. Y la impiedad la ve Dios. La impiedad no es el hombre el que la va a ver, hermano, porque usted se puede manifestar como justo, pero Dios está mirando la impiedad de su corazón. ¿Entiende? Entonces la impiedad habla que no hay temor de Dios, y esa impiedad la está mirando el que mira el corazón. Esa impiedad la está mirando el Señor. Usted puede decir: esto lo hago para Dios, sí, esto es para mi rey, para mi rey.
El Señor me dijo una oportunidad acerca de Dios tenga misericordia de esas personas, pero me dijo, lo pongo como ejemplo porque debo de expresarlo. No, que esto lo hago para mi rey, esto otro para mi rey, esto otro para mi rey, esto otro para mi rey. Y el Señor declara todas las cosas, como dice la Escritura, justo parece el primero que aboga por su causa. Pero viene su adversario, que es el Señor, y lo descubre. Y el Señor me dijo así, su rey es su propio vientre. Entonces, hermano, usted puede decir con su boca que esto lo hace para Dios, pero lo que está en el corazón, nadie lo puede leer sino Dios. El hermano no lo puede leer sino Dios. El familiar, el vecino, el amigo, la gente de la calle, no lo pueden leer, nadie lo puede leer, nadie lo puede leer sino Dios, hermano. Usted mismo no lo puede leer. En muchas oportunidades, en otras oportunidades sí sabe lo que está haciendo, porque la impiedad es muy manifiesta, pero en muchas oportunidades usted mismo no lo puede leer, sino el Señor. ¿Entiende? Porque muchas cosas no son descubiertas a los ojos de los hombres, como una oportunidad que le dije, ay, vamos a reunir aquí varias iglesias, vamos a hacer aquí una campaña, y el Señor de pronto se manifestó en la madrugada, mi esposa, y dijo, o sea que quieren confraternizar, o sea que lo que estábamos haciendo, no lo estábamos haciendo, lo que estábamos planeando, perdón, no lo llegamos a hacer, gracias a Dios, lo que estábamos planeando, no lo estábamos planeando hacer para Dios, aunque con la boca parecía que sí, nosotros mismos pensábamos que sí, pero el Señor sacó al descubierto. Es por confraternizar que lo quieren hacer. Y una cosa es por confraternizar, y otra es para Dios. Y otra es que es para Dios. Y el Señor sacó al descubierto que era por confraternizar. ¿Lo sabíamos? No lo sabíamos. Porque el corazón describe la Escritura que es engañoso más que todas las cosas. Si el diablo es el padre de la mentira, el corazón es más engañoso que el diablo. Porque dice que él es el padre de la mentira. Y que cuando habla de suyo habla, porque no hay verdad en él. Porque es mentiroso y padre de mentira. Pero sin embargo, el corazón dice que es engañoso más que todas las cosas. Entonces, hermano, el diablo utiliza el mismo engaño del corazón del hombre, hermano. El mismo mal que hay en el corazón del hombre, sepa que él lo usa. Él usa eso que está en el corazón. ¿Dónde lo dice? Lo dice el libro de Santiago, allí en el capítulo 1, verso 13, cuando dice que si alguno es tentado, no diga que es tentado de parte de Dios, porque Dios no puede ser tentado por el mal ni tienta a nadie, sino que cada uno es tentado. Oiga cómo cada uno es tentado y por qué cada uno es tentado. Dice que cada uno es tentado cuando de su propia concupiscencia es atraído y seducido. Cuando de su propia concupiscencia es atraído y seducido. Entonces, ¿qué es lo que toma el diablo para llevar a la persona a hacer una u otra cosa? La propia concupiscencia del corazón. El propio deseo malo del corazón. La concupiscencia es un deseo malo. Eso es la concupiscencia. La concupiscencia es un deseo malo acerca de algo. Acerca de... o sea, un deseo, por decir, como el ejemplo que le puse, no es en un área específica de la vida. No es, por ejemplo, en el área de pronto... como decir, en el área de las vanidades, o en el área de sexual, o en el área de pronto de las palabras. No, la concupiscencia es un deseo malo, de manera general es un deseo malo. Entonces, la persona es tentada. ¿Cómo es tentada la persona? Dice que el diablo es el tentador. Entonces dice, cada uno es tentado. ¿Por quién es tentado? Por el tentador. Porque dice que vino al Señor el tentador y le dijo, di estas piedras que se conviertan en pan. Entonces, al diablo se le llama el tentador, como también Pablo en las cartas dice, no sea que haya venido el tentador y os hubiera engañado.
Entonces la Escritura describe al diablo como el tentador. Entonces cuando dice que cada uno es tentado, cuando de su propia concupiscencia es atraído y seducido, quiere decir, es tentado por el tentador, es tentado por el diablo. Entonces, el diablo, ¿cómo puede tentarte? ¿Cómo puede tentar a la persona y vencerlo? ¿Cómo puede tentar? Por la propia concupiscencia que la persona tiene en el corazón, por el propio deseo malo que la persona tiene en el corazón. Ahora, el deseo malo es recibido por la persona en el corazón. Todo tiene allí una raíz. El deseo malo lo recibe la persona en el corazón por los demonios que están en toda la faz de la tierra, poniendo en las personas el deseo de esto, el deseo de esto otro, el deseo de esto otro, el deseo de esto otro. Entonces, unos reciben unas cosas, otros otras, otros no las reciben las cosas, pero tienen temor de Dios y viven para Dios. Pero esos deseos malos vienen por el mismo demonio que lo pone en el corazón. Entonces, la persona tiene ese deseo malo, esa concupiscencia en el corazón, y después viene el diablo que le ofreció ese mismo deseo y la persona lo tomó. Después viene el diablo y lo tienta, pero con lo que él mismo ama. Ya ve, entonces con lo que la persona misma ama es que el diablo lo tienta. De ahí que cada uno es tentado por lo que tiene en el corazón, por lo que ama en su corazón. Y si en su corazón su deseo malo es no de hacer un servicio, hermano, porque esto es un deseo malo. Si en su corazón su deseo es no de hacer un servicio para que Dios se forme en los creyentes, para que los creyentes aprendan y sean transformados porque están errados y están caminando errados, hermano. Si en su corazón hay un deseo malo que no es para eso, sino que es para comer y beber con los hermanos, para darse a conocer, o para dar a conocer que Él hace justicia, o para dar a conocer que Él ama a Dios, ¿verdad? O para dar a conocer que Él es cristiano. Si en su corazón el deseo es ese, entonces el diablo lo va a tentar con eso. El diablo lo va a tentar con lo mismo que está en su corazón. Y cuando haga la obra, no la va a hacer para Dios, la va a hacer por el deseo malo que tiene en su corazón, por varias causas que hay en su corazón. ¿Quién lo dice? ¿Quién lo tentó? Lo tentó el diablo. ¿Pero con qué? Con lo mismo que él tiene en su corazón. Vino de las tinieblas, de un inicio, lo que tiene en su corazón, porque el diablo es el que pone, el que le ofrece a las personas el deseo de fornicar. No lo puede poner si la persona no ama aquello, sino que él le ofrece a la persona. Entonces, el diablo es el que le ofrece a la persona allí el deseo de mentir, el deseo de fornicar, el deseo de embriagarse. Él es el que le ofrece a la persona el deseo de odiar, de vengarse, ¿entiende? El deseo de cometer actos impuros, el deseo de codiciar y de todo tipo de cosas malas, hermano. El diablo es el que le ofrece a la persona, pero la persona lo toma o no. La persona lo toma o no, cada cual tiene un libre albedrío, ¿entiende? Ahora, cuando la persona lo toma y actúa, entonces la persona actúa por lo que tiene en su corazón. Si aparenta ser de Dios, él está actuando por lo que tiene en su corazón, aunque aparente ser de Dios. Ya ve, entonces el Señor va a medir lo que la persona tiene en su corazón, no la apariencia. Entonces viene un profeta y que se dice ser de Dios. Oiga esto, eso es lo que acontece hoy. No, pues, si es evangelista, ¿cómo se manifiesta que es evangelista? Pues tiene que pertenecer a una denominación específica y determinada. No que verdaderamente tenga temor de Dios y que esté lleno del Espíritu Santo verdaderamente y que tenga temor de Dios y que verdaderamente viva para Dios. No, que tiene que pertenecer a una denominación. Entonces viene con apariencia de evangelista, viene con apariencia de profeta. ¿Cuál es la apariencia? Que pertenece a una denominación, que se viste como cristiano,
que habla y toma la palabra de Dios. Esa es la apariencia. Esa es la apariencia. Entonces viene profetizando de sí mismo y tiene apariencia de profeta, o tiene apariencia de evangelista, o tiene apariencia de pastor, o tiene apariencia de maestro. Pero este no es aprobado por el cielo. Este es de lo que dice el Señor. Allí cuando dice, guardaos de los falsos profetas, Mateo 7:15 dice, guardaos de los falsos profetas que vienen a vosotros vestidos de oveja, pero por dentro son lobos rapaces. Guardaos de los falsos profetas que vienen a vosotros con vestidos de oveja, pero por dentro son lobos rapaces. Entonces el Señor no está mirando lo que Él viene hablando. Aunque viene hablando cosas que el Señor no le habló. Pero el Señor, lo que me refiero es que el Señor, delante del Señor, no es profeta porque venga hablando de que Cristo salva, de que el Señor es nuestro pastor. El Señor está mirando el impío que hay allí dentro, el lobo que hay allí dentro. O sea que viene con vestido de oveja. ¿Ya entiendes? O sea, el vestido es de oveja. El vestido es de oveja. El vestido es de oveja. Pero por dentro el lobo rapaz. Y esto es lo que el Señor va a juzgar. Porque se sabe que la persona, por ejemplo, en el libro de los Hechos dice que escogieron a 7 varones, hermano. Cuando dice que se quejaban los griegos porque en la repartición ellos no eran. Bueno, dice que escogieron a 7 varones porque dice que no era justo que los apóstoles dejaran la palabra de Dios para servir a las mesas y dejaran la oración y la palabra de Dios. Y entonces escogieron a 7. En el libro de los Hechos, capítulo 6, dice allí, y verso 2 en adelante, dice, entonces los 12 convocaron a la multitud de los discípulos y dijeron, no es justo que nosotros dejemos la palabra de Dios para servir a las mesas. Buscad pues, hermanos, de entre vosotros a 7 varones de buen testimonio, llenos del Espíritu Santo y de sabiduría, a quienes encarguemos de este trabajo. Entonces, hermano, buscaron a 7 varones de buen testimonio. O sea, que verdaderamente, ¿quién es el que da el testimonio? El testimonio lo da el Espíritu Santo. A esto se está refiriendo. Que el Espíritu Santo testifique que verdaderamente tiene temor de Dios la persona. Este es el testimonio. Porque tres son los que dan testimonio en el cielo: el Padre, el Verbo y el Espíritu Santo. Y 3 son los que dan testimonio en la tierra: el agua, la sangre y el Espíritu. Entonces, el Espíritu es el que da testimonio en la tierra. El Espíritu es el que da testimonio en la tierra. La palabra es la que da testimonio en la tierra. Y las obras que el hombre hace por el Espíritu dan testimonio en la tierra. Este es el Espíritu, el agua y la sangre. Porque el agua es la palabra de Dios. La sangre son las obras que el hombre hace por el Espíritu Santo. La sangre son las obras que el hombre hace. Y el Espíritu es el Espíritu. Entonces, el Espíritu Santo es el que da testimonio de sus obras por su palabra. Eso cuando dice, 3 son los que dan testimonio, no lo puedo llevar a un verso a otro allí. Sepa que está en la Escritura y escudriñelo en la palabra de Dios. Porque ahora estoy describiéndole allí lo que dice en el libro de los Hechos acerca de este punto. En el capítulo 6, verso 2 y verso 3, acerca de este punto. Varones de buen testimonio. ¿Qué quiere decir buen testimonio? ¿Qué quiere decir buen testimonio? Que me vio el hermano, que me vio el otro. Ese no es el testimonio. El testimonio que el Espíritu Santo testifica de mí. Porque dice que el Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios cuando vivimos en la verdadera intimidad y en comunión con Dios. De lo contrario no, de lo contrario es mi propio espíritu que me testifica. Pero el Espíritu mismo me da testimonio cuando vivo en el Espíritu. Entonces el Espíritu mismo, si me da testimonio a mí de que estoy bien o estoy mal, el Espíritu mismo, el Espíritu Santo, me da testimonio de mi hermano.
El Espíritu Santo me da testimonio del profeta. El Espíritu Santo es el que saca la luz, como el ejemplo que le puse hace un rato, cuando el Señor me dijo, no, su rey es su propio vientre. El Espíritu me testifica, ¿es o no es? Si yo vivo en la intimidad y el secreto con Dios, de lo contrario, yo voy a quedar engañado por mi propio espíritu, por el corazón más engañoso más que todas las cosas. Entonces, cuando dice, buscad pues, hermanos, de entre vosotros a 7 varones de buen testimonio delante del Espíritu Santo, que el Espíritu Santo testifique de ellos. No que pertenecen a tal denominación, no que pertenecen a tal concilio, no es que han pasado por 70 iglesias predicando allí y son famosos. No, que el Espíritu testifique de ellos. 7 varones de buen testimonio. Dice, llenos del Espíritu Santo. ¿Qué quiere decir llenos del Espíritu Santo? Que hable 70 lenguas y dé 70 zapatazos y grite allí con la garganta allí ronca porque este sí alaba a Dios verdaderamente con fuerza. Eso está lleno del Espíritu Santo, hermano. O que brinque, pegue la cabeza al techo brincando allí en la alabanza. Eso está lleno del Espíritu Santo. Pero sin embargo está lleno de mentira, de robo, de injusticia, de fornicación, como los fariseos. Eso está lleno del Espíritu Santo. No, hermano. Que los atributos de Dios se manifiesten en él. Que las virtudes de Dios se manifiesten en él. Que los frutos de Dios se manifiesten en él. El fruto del amor, de la paciencia, del temor de Dios, de la verdadera fe en la vida eterna, de la esperanza en lo eterno, que verdaderamente se manifieste el fruto de la humildad, que no es una persona codiciosa, no, pero hoy lo que tiene es llenura del Espíritu Santo, es que dé 20 vueltas por la iglesia, que corra de aquí para allá, que grite más alto que el otro. Un gran codicioso que vive codiciando las cosas del mundo, que si no tiene el carro mejor no está bien, y que si no se come los mejores banquetes y placeres de platillos favoritos y exquisitos del mundo, no está bien. ¿Eso está lleno del Espíritu Santo? No es eso. Entonces es lo que está diciendo: buen testimonio, llenos del Espíritu Santo y de sabiduría. La sabiduría de Dios, la que le expliqué hace un rato, no la de este siglo, porque Dios le ha enseñado y porque se manifiesta con las obras de Dios, y el Espíritu Santo testifica de eso. Dice, a quienes encarguemos de este trabajo. Entonces, ¿qué le quiere decir, hermano? ¿Qué le quiero decir? Que el Espíritu Santo es el que testifica de la persona, y a la persona se le conoce por el testimonio que el Espíritu Santo da. Pero si no se está en comunión con el Espíritu Santo, el testimonio del Espíritu Santo no será conocido, como los fariseos no conocieron al Señor. ¿Me entiende? Y que ellos dijeron, tú das testimonio de ti mismo. Y entonces el Señor le dijo, mi Padre es el que da testimonio de mí. ¿Y por qué ellos no recibían el testimonio del Padre si el Padre daba testimonio de él? ¿Por qué ellos no recibían el testimonio del Padre? ¿Por qué? Porque ellos no estaban en la verdadera comunión con el Padre, porque no temían al Padre. Y si no se temía al Padre, no se puede estar en comunión con el Padre. ¿Entiende? Y si no se le teme y no se le ama al Padre, no se puede estar en verdadera intimidad y comunión. Si no se le teme y no se le ama al Padre, no se puede estar en verdadera intimidad y comunión con el Padre. Y si no se está en esa intimidad y en esa comunión con el Padre, entonces no se puede tener el testimonio del Padre, que es el Espíritu. Hermano, no se puede tener en ninguna manera el testimonio del Padre, que es el Espíritu. El testimonio del Señor, solamente se tiene en el temor de Dios. Escuche bien, dice, Salmo 25, verso 14, que la comunión íntima de Jehová, dice que la comunión, préstame atención que dice, le estoy explicando, dice que la comunión íntima de Jehová es con los que le temen, y a ellos hará conocer su pacto,
No al que no está en comunión íntima con Él. A este no le hace conocer su pacto. ¿Qué quiere decir hacerle conocer su pacto? Le hace hacerle conocer lo que Él hace, lo que Él no hace, su corazón, lo que es bueno, lo que es malo, quién es, quién no es. ¿A quién Dios le hace conocer las cosas? A los que están en comunión íntima con Él. ¿Y quiénes son los que están en comunión íntima con Él? Los que le temen. Eso es lo que dice. La comunión íntima de Jehová es con los que le temen. Y a ellos hará conocer su pacto. Entonces, allí está el testimonio del Espíritu. Entonces, para yo conocer que el Espíritu Santo verdaderamente testifica de este hombre, de esta mujer, que verdaderamente es de Dios, yo necesito estar en comunión con el Señor, hermano. Y para yo estar en comunión con el Señor, yo tengo que tener temor de Dios. Si yo no tengo temor de Dios, yo no voy a estar en comunión con el Señor. Yo puedo ir a la montaña a orar para que vean que yo fui a la montaña a orar. Y allí lo que voy a orar son sandeces nada más. Porque lo que estoy orando es para mostrarme a mí mismo que soy cristiano. ¿Me entiende? Allí no hay comunión íntima con Dios porque no hay temor de Dios. Allí no hay temor de Dios. Es para mostrarme a mí mismo que soy cristiano. Y es para aparentar a los demás que soy cristiano, hermano. No es para dar testimonio ante Dios y ante sus santos ángeles, porque nosotros tenemos una grande nube de testigos. ¿Y esa grande nube de testigos quién es? ¿Los hermanos que nos rodean? No. Porque quién, entonces la gente que decían que Jeremías hablaba mentira. Todo el pueblo que decía que Dios no hablaba por él. Entonces, ¿qué pasó con él? ¿Qué pasó con él? ¿Tenía que dar testimonio entre los demás? No. La grande nube de testigos que nosotros tenemos es Dios empezando por él y sus santos ángeles. Toda la multitud de ángeles que nos están mirando. Toda la multitud de ángeles que están pendientes a nuestras obras. Como dice la Escritura, que dice el Señor, mirad que no menosprecéis a uno de estos pequeñitos que creen en mí. Porque sus ángeles en los cielos ven siempre el rostro de mi Padre que está en los cielos. ¿Por qué? Porque lo que pasa en la tierra, los ángeles lo están mirando todo. Todo lo están mirando, hermano. Ellos son los que están allí pendientes. Como cuando dice, ni aun en tu recámara digas mal del rey, ni en los secretos de tu corazón digas mal del príncipe, porque las que tienen alas, dice así en el libro de, le voy a decir, dice, ni aun en tu pensamiento digas mal del rey, ni en los secretos de tu cámara digas mal del rico, ni aun en tu pensamiento digas mal del rey, ni en los secretos, pero ¿qué rey? El presidente de la nación americana, Donald Trump, que es famoso, o el de Rusia, el Putin, que es famoso. No, hermano, está hablando del que sirve a Dios, este rey en el mundo espiritual, este príncipe. ¿Me entiende? Ni en los secretos de tu cámara digas mal del rico. ¿De qué es rico? ¿De qué es millonario? Del que es millonario y tiene allí 70 yates y tiene allí, se compró una isla y todo eso. No, hermano. Habla del espiritual, del que es rico en abundancia de riquezas espirituales porque verdaderamente teme a Dios, hermano. Dice, ni aun en tu pensamiento digas mal del rey, ni en los secretos de tu cámara digas mal del rico, porque las aves del cielo llevarán la voz, y las que tienen alas harán saber la palabra. ¿Y por qué las aves del cielo llevarán la voz? Esto dice Eclesiastés 10:20. Présteme atención. ¿Por qué las aves del cielo llevarán la voz? Las aves del cielo llevarán la voz. Las que tienen alas harán saber la palabra. Está hablando de los testigos que tenemos a nuestro alrededor, que son los ángeles. Ellos saben lo que estamos pensando. Ellos saben lo que es la intención del corazón. Présteme atención. Ya sabe el texto. Présteme atención. Ellos saben la intención del corazón. Los ángeles saben lo que hay lo que nosotros estamos pensando. Cuando estamos pensando en un acto impuro, ellos lo están mirando como en una pantalla de televisión.
Por eso le digo que présteme atención, porque la explicación no está escrita. Ya este texto lo sabe, hermano. Mucho repito eso. La explicación es esta. Ellos lo están mirando. Los ángeles que tienen alas y vienen del cielo a la tierra y van de la tierra al cielo continuamente. No lo ha leído, dice la escritura, hermano. Que Jacob se quedó dormido y vio una escalera que llegaba al cielo, y ángeles de Dios subían y bajaban por la escalera. Van y vienen a cada rato, hermano. Ellos están aquí y van, en un instante están en el cielo. Señor, pasó esto, pasó lo otro, pasó lo otro. Aunque Dios lo ve todo, pero como testigos oculares ellos están. Así como también dijo el Señor: de ahora en adelante veréis el cielo abierto y a los ángeles de Dios que suben y descienden sobre el Hijo del Hombre. Ellos son los testigos oculares, hermano. Como cuando el Señor dijo también la parábola de que había un señor quiso hacer cuenta con sus siervos y le fue presentado uno que debía 10,000 talentos y otro que debía 100 denarios. Perdón, le fue presentado uno que debía 10,000 talentos y no pudiendo pagar le mandó vender a él, a su mujer y a sus hijos, a todo lo que tenía, y dice que lo rogó que le perdonaran la deuda, que le tuviera paciencia con él, que se la pagaría, y el Señor le perdonó la deuda porque le rogó, y saliendo tomó a uno de sus consiervos y lo ahorcó, lo ahogaba, diciéndole: págame lo que me debes. Y entonces dice que sus consiervos, viendo esto, refirieron a su Señor lo que había sucedido. Esta es la parábola que el Señor da. Cuando el Señor le da a Pedro, cuando Pedro le dice al Señor: Señor, ¿cuántas veces perdonará a mi hermano? ¿Hasta 7? El Señor le dice: no te digo hasta 7, sino hasta 70 veces 7. Y entonces le dice: porque el reino de los cielos es semejante esto que le estoy describiendo. Está en el libro de Mateo, la parábola, capítulo allí 18, pero que me preste atención. Entonces, viendo sus consiervos lo que había sucedido, viendo sus consiervos esto, refirieron a su Señor lo que había sucedido. Y entonces su Señor lo llamó y le dijo: siervo malo, no te perdoné porque me rogaste. ¿No debías tú tener misericordia de tu consiervo como yo tuve misericordia de ti? Entonces, ¿quiénes son estos consiervos que se entristecieron? Esos son los ángeles que se entristecen. Ahora, para que sí, allí está en la parábola de Mateo, que está terminando el capítulo 18 de Mateo. En los últimos versos está esa parábola. Y está en el verso 31, cuando dice: viendo sus consiervos lo que pasaba, se entristecieron mucho y fueron y refirieron a su Señor todo lo que había pasado. Estos consiervos que vieron lo que pasaba, estos consiervos que se entristecieron y refirieron al Señor lo que había pasado, son los ángeles. Ellos son los testigos oculares, ellos son la multitud, ellos son la nube ¿Usted sabe lo que es una nube? Préstame atención, hermano, le estoy explicando. ¿Usted sabe lo que es una nube de testigos? Imagínense que una nube, ¿sabe cuántas allí? Una nube está conformada por muchas partículas, por muchas partículas allí de esto que se forman en el aire, de polvo que se forma, infinitas partículas. O sea, una nube de testigos es una infinidad de ángeles. Es una infinidad de ángeles que no tiene número, hermano. No se puede contar. Por eso dice que estamos rodeados de una gran nube de testigos. Entonces, ellos están mirando el pensamiento. Ellos están mirando la acción. Ellos están mirando lo que usted está hablando por dentro. Por eso dice, vuelve lo que estaba diciendo, que dice Eclesiastés 10:20, ni aún en tu pensamiento digas mal del rey, porque ellos están mirando el pensamiento. Ni en los secretos de tu cámara digas mal del rico, porque ellos están allí. Ellos están donde no están los demás y están usted se está bañando, bueno, ellos están en el baño. Sépalo, hermano. No para que tenga vergüenza, porque ellos no tienen los ojos del hombre. No miran como mira el hombre. ¿Me entiende? Cuando usted está en el baño, ellos están en el baño.
Cuando usted está en su intimidad conyugal, el matrimonio, ellos están allí. ¿Cómo ve? Cuando usted está pensando, ellos están mirando su pensamiento. Cuando usted está en su cámara secreta, ellos están allí. Así dice, ni aun en tu pensamiento digas mal del rey, porque las aves del cielo llevarán la voz. ¿Y quién va a saber mi pensamiento para que le diga a Dios lo que yo pensé? Los ángeles. Entonces ellos son la gran nube de testigos que nosotros tenemos. Entonces uno tiene que tener temor de Dios. Y dice, ni en los secretos de tu cámara digas mal del rico. Y entonces, ¿pero quién se lo dijo a Dios? Nadie me oyó. O sea, lo dije, nadie. Y mi cámara está lejos de todo el mundo, bien cerrada, estoy solo en la casa. ¿Quién se lo dijo? Pues los ángeles llevan la palabra. Porque dice, porque las aves del cielo llevarán la voz. ¿Y cómo llevarán la voz? Si yo hablé en mi pensamiento. Porque dice, ni en tu pensamiento digas mal del rey. Mi pensamiento no se oye en el mundo físico, pero sí lo oyen los ángeles. ¿Ya entiende? Entonces de eso tiene que tener temor, de temor uno, hermano, temor de Dios. Porque los ángeles son testigos oculares. Dios los pone para que ellos testifiquen. Así dice, cuando Dios juzgue, oiga bien, cuando Dios juzgue, cuando Dios viene a juzgar a su pueblo, dice que Dios llama a los cielos y a la tierra. Como dice, a los cielos y a la tierra llamo hoy por testigos contra vosotros, cuando describe a través de Moisés. Y también cuando se describe el juicio, el juicio que Dios viene a hacer, cuando dice que Dios viene a hacer juicio, ¿verdad? Cuando dice que Dios viene a hacer juicio contra su pueblo, en el Salmo 50. Entonces el Salmo 50 habla de eso. Présteme atención a la explicación. Esto es lo importante. Dice que Dios viene a hacer juicio contra su pueblo. Dice, de Sión, perfección de hermosura, Dios ha resplandecido. Dice Salmo 50. Y dice, vendrá nuestro Dios y no callará. Fuego consumirá delante de él y tempestad poderosa le rodeará. Dice, convocará a los cielos de arriba y a la tierra para juzgar a su pueblo. Entonces, convocará a los cielos de arriba y a la tierra para juzgar a su pueblo. ¿Y por qué Dios está llamando a los cielos? ¿Quiénes son los cielos? Los ángeles. Entonces, ¿y la tierra quién es? Los hombres, las personas en la tierra. Entonces, convocará a los cielos. ¿Y por qué va a llamar a los ángeles como testigos? Si ellos no vieron, ¿cómo los va a llamar como testigos? Porque sí vieron. ¿Y cómo vieron? Porque estaban aquí. ¿Entiende? ¿Por qué vieron? Porque estaban aquí, porque ellos son testigos oculares. Porque ellos son verdaderos testigos, no el hombre mentiroso que ve por lo que juzga por lo que ve en sus ojos externamente. Que el hombre no sabe nada del corazón, no sabe lo que está pensando el otro. El otro le está diciendo, te amo, hermano. Y entonces el hombre se lo cree. Pero los ángeles ven que en el corazón lo que le tienes envidia. En el corazón ve que ni le importa la vida del hermano y dice que lo ama. Ni le importa si se muere o no y dice que lo ama. Esto lo ve el hombre que oye la palabra, te amo, hermano. No, esto lo ven los ángeles, hermano. Entonces ellos son testigos de las palabras del pensamiento, de las palabras del corazón. Entonces, ¿cómo Dios va a juzgar cómo Dios va a llamar a un juicio sin testigo? No, tenemos una gran nube de testigos. Tenemos una gran nube de testigos. Y esta nube de testigos son los ángeles. Y cuando las cosas se hacen por temor a Dios, entonces los ángeles ven un buen testimonio en nuestros pensamientos, en nuestros corazones, hermano. Los ángeles están mirando a una persona que le teme a Dios. Porque ellos están mirando a una persona que en su cámara secreta se comporta con temor de Dios. En su pensamiento piensa con temor de Dios, hermano, porque ellos están leyendo el pensamiento. ¿Entiende? Los ángeles están mirando a una persona que no se está manifestando delante de los demás.
No están viendo que la persona se vistió para que los demás vean que él se viste como cristiano. Ellos están mirando que en el corazón la persona no ama ese vestido mundanal y liberal y lleno de publicidad del mundo, que más bien que le da honra al diablo todo lo que Dios le ha puesto en la tierra. Ellos están mirando el verdadero temor de Dios en el corazón. Por eso es que ellos son la gran nube de testigos que nosotros tenemos. Como en una oportunidad estábamos de madrugada allí, de madrugada el Señor dijo, estábamos de pronto en una oportunidad, uno de pronto se levanta a madrugada a orar y demás, y entonces mi esposa me testificó que de madrugada el Señor le dijo, levántate y da testimonio. En ese momento no entendíamos qué significa. ¿Y sabe quién le tenía que dar testimonio? O sea, levántate y da testimonio, que se pusiera a orar y que diera testimonio. ¿Sabe de qué estaba hablando el Señor? De dar testimonio delante de los ángeles que estaban allí. De eso estaba hablando el Señor. Porque eso no lo entiende uno en el principio, pero después Dios le va enseñando hasta que va, ahora entiendo lo que pasó. ¿Entiende? Y eso el Señor lo dijo claro. Porque uno cuando va a orar da testimonio delante de los ángeles de que tiene temor de Dios y que es una persona diligente para buscar a Dios. No delante de los demás. No delante de los demás. Usted da testimonio delante de los ángeles cuando usted está vigilando en oración, en busca del rostro del Señor, en lectura de la palabra. Porque lo hace porque teme a Dios. Ellos están mirando el temor de Dios. Ellos están mirando que usted lo está haciendo para no para que los hombres lo vean como cristiano, hermano. Ellos están mirando. Y delante de ellos nosotros damos testimonio. Porque cuando la persona se presente delante de Dios, Dios va a llamar a los testigos, hermano. Dice en el Salmo 50, convocará a los cielos de arriba. Allí en el verso 4, convocará a los cielos de arriba para juzgar a su pueblo. Convocará a los ángeles para juzgar a su pueblo. Vengan. Ustedes estuvieron presentes viendo el pensamiento, porque el hombre no puede ver el pensamiento. ¿Entiende, hermano? Entonces va a estar la persona delante de Dios y los testigos de Dios. Los testigos de Dios son testigos fieles. De ahí que dice la Escritura, que mi testimonio está en los cielos y mi testigo en las alturas. De ahí que la Escritura dice así. O sea, mi testimonio no está en la casa de mi vecino. El verdadero testimonio está en los cielos. Mi vecino me puede haber, de pronto mi vecino pasa y me ve hablando, de pronto me ve hablando de pronto me ve hablando con celo, me ve hablando con ímpetu, de pronto como con celo, como con enojo, como cuando el Señor se manifestó allí para de pronto y hizo un azote de cuerdas y azotó allí las mesas de los cambistas, las volteó. De pronto mi vecino puede ver, mira que dice ser cristiano, mire cómo se comporta. Sin embargo, puede ser que yo lo que esté manifestando celo de Dios por una impiedad que se cometió, por injusticia que se cometió en el pueblo. Pero mi vecino, como no sabe lo que está pasando dentro de mí, como él no sabe el verdadero motivo, él ve y dice que yo soy un peleón. Pero los ángeles no. Los ángeles no son engañados. Ellos sí saben lo que estaba pasando. ¿Entiende, hermano? Ellos sí saben lo que está en el corazón. Ellos sí dan verdadero testimonio ante Dios. De ahí que la Escritura diga en el libro de Job que mi testimonio, ahí de que diga la Escritura en el libro de Job que mi testimonio está en los cielos y mi testigo que es Cristo, mi testigo que es Dios, esté en las alturas. ¿Entiende? Así dice Job 16:19. Mas he aquí que en los cielos está mi testigo, que es Dios. Y mi testimonio está en las alturas. Mi testimonio no es lo que el hombre vea de mí. Mi testimonio no es lo que me vea que yo me he visto o no me he visto, lo que hablo o lo que no hablo. Mi testimonio está escrito en el cielo, porque lo que yo voy haciendo desde el corazón y pensando, y lo que voy hablando, y las obras que voy haciendo, préstame atención, hermano, se escriben en el cielo.
se escriben en el cielo. Dios lo escribe y entonces en el cielo está escrito. Mi testimonio, lo que yo estoy haciendo en mi vida, lo que yo estoy pensando, se escribe en el cielo. Aunque el hombre vea de mí otra cosa. ¿Me entiende? Si el hombre ve en mí una gran santidad y en el interior no es así, eso es lo que está escrito. Impiedad. Eso es lo que está escrito. Impiedad. Entonces Dios va a sacar el libro. Porque dice que Él va a abrir el libro de cada uno. Oiga bien. Dice que el Señor va a abrir el libro de la vida. Y el que no esté allí será lanzado al lago de fuego. Y dice que va a abrir el libro de cada uno. Así dice cuando se presenta delante del gran trono blanco, delante de Dios. Y un libro fue abierto, el cual es el libro de la vida. Dice, y los libros fueron abiertos. Y fueron juzgados los hombres por las cosas que estaban escritas en los libros, según sus obras. Bien, eso es lo que dice en el juicio del gran trono blanco cuando lo describe en Apocalipsis 20. Fueron juzgados los hombres por las cosas que estaban escritas en los libros, según sus obras. ¿Qué quiere decir? Que cada uno tiene un libro. Ahora, ¿qué se va a escribir en ese libro? Ya les dije dónde está, pero préstame atención a la explicación, porque está escrito eso, pero la explicación no está escrita. Y usted no se va a pedir la explicación que no está escrita por ver lo que está escrito. Ya le dije lo que está escrito. En Apocalipsis 20 describe el gran juicio, el juicio del gran trono blanco. Y allí dice que los libros fueron abiertos. Y que otro libro fue abierto, el cual es el libro de la vida. Y dice que fueron juzgados los muertos. Dice que fueron juzgados los muertos. En el verso 12 dice que fueron juzgados los muertos por las cosas que estaban escritas en los libros. Ahora, oye, escucha que dice. ¿Cuáles son las cosas que están escritas en los libros? Los libros es los libros. O sea, los libros de cada persona. Cada persona tiene un libro. Entonces los libros son todos los libros de las personas, ¿verdad? Entonces, ¿qué es lo que está escrito? Lo que la persona vivió desde el corazón. ¿Me entiende? Lo que la persona vivió desde el corazón, no la falsedad que expresó. No cuando aparentó ante el otro ser una persona que ayunaba. No cuando aparentó ante el otro ser una persona que no mentía. No cuando aparentó ante el otro ser una persona que hacía esto, que hacía el otro bien. No, eso no es lo que está escrito en los libros. Lo que está escrito en los libros lo testifican los ángeles y lo ve Dios en el corazón. Entonces los ángeles le dan la voz a Dios y eso se escribe. De hecho, ellos escriben, ellos están con papel, con libros y allí y lápiz celestial, hermano, escribiendo. Ellos están escribiendo en el libro de cada uno. Usted está sentado así en la silla, en un lugar de su casa, afuera de su casa, donde usted está sentado así sin hacer nada, pero en su pensamiento hay palabras, en su corazón hay cosas. Bueno, ellos están escribiendo eso. Mientras usted está sentado así, mire, allí hay millares de ángeles, y allí hay un ángel, dedicado a escribirlo en su libro. Allí hay un ángel que tiene la función de escribir en su libro lo que está en su corazón y lo que está en su pensamiento. Usted dirá, porque ese libro sí le caben cosas. Sí, desde que usted nace hasta que muere. El problema es que cuando una persona se arrepiente de todos sus pecados, se humilla, se vuelve ante Dios por temor de Dios, hacen así con una goma y le borran todo aquello, mire. Y empiezan el camino del Señor. Ahora entonces dice, porque aquí las cosas viejas pasaron y aquí todas son hechas nuevas. Ahora se escriben cosas nuevas. ¿Entiende? Ahora, si en el camino del Señor lo que comete son impiedades, es un libro peor que el anterior. Peor, hermano, peor. Y el anterior incluso se le une a ese para ser juzgado por todas sus obras. Porque su arrepentimiento fue de palabra, no de verdad, no de corazón. Entonces será juzgado por las cosas que estaban escritas en los libros. Entonces hay un ángel
con la función de escribir. Lo que yo estoy hablando, lo está escribiendo un ángel, hermano. Yo lo sé, él está ahí. No sé si está aquí, pero él, o sea, en este lado, él está ahí, yo sé que está ahí, él está escribiendo todo lo que yo estoy hablando, hermano. Todo lo que estoy hablando lo está escribiendo. Está escribiendo el corazón de lo que están escuchando. Cuando se está predicando y de pronto uno dice, gloria a Dios, pero por dentro dice, mentiroso. Eso lo está escribiendo el ángel. ¿Qué usted cree que el ángel va a escribir? ¿El gloria a Dios que dijo con su boca? No. El mentiroso que dijo en su corazón. Eso va a escribir el ángel. Y además de eso va a escribir, pero con su boca dijo gloria a Dios. Mira que era doble de mentiroso. Doble de malvado. ¿Ya entiende? Porque eso hay, hermano. Eso hay. Eso, yo lo he visto, lo he vivido. Y gente que se paran delante de uno, no, gloria a Dios por la palabra. Y sin embargo, por dentro, lo están matando. Así como dice la Escritura en el libro de los Salmos, hablan paz con su prójimo, pero la maldad está en su corazón. Los que hablan paz con sus prójimos, pero por dentro, la maldad está en su corazón. ¿Me entiendes, hermano? Entonces, los ángeles, ¿qué están escribiendo? Los ángeles están escribiendo la verdad, no la apariencia que se manifiesta, no las palabras que aparentan. Que esa palabra sí es mía, para que vean que usted sí ama esa palabra, para que vean que usted sí la recibe, para que vean que usted sí está, o de pronto pueden no decirlo con palabras, sino aparentar asentando con la cabeza, y en el corazón está maldiciendo ese predicador. Si está hablando es la verdad, ¿verdad? Entonces asentando que sí con la cabeza. De todo ese montón de hipócritas está llena las congregaciones, hermano. El pueblo de Dios es un pueblo temeroso de Dios, no un montón de gente que se congrega diciendo Cristo vive. Sepa la verdad. Entonces los ángeles escriben todo eso. Entonces cuando se abran los libros delante de Dios, se va a abrir el libro de cada uno. Y en el libro de cada uno está todo lo que los ángeles escribieron. Todito, hermano. Todito. Todo. Ellos son los que escriben. Porque, entiendas algo, ahí dice, y los libros fueron abiertos. Hermano, un libro lo tiene que escribir alguien. No se escribe solo. Alguien lo tiene que escribir. ¿Y quién lo va a escribir? El pastor. No puede ni con el del mismo. No puede ni con el del mismo. ¿Quién lo va a escribir? Los ángeles escriben esos libros. ¿Qué le parece? Con sus obras, con sus palabras, con sus pensamientos. Ellos escriben esos libros. Y esos son los que van a dar cuenta delante de Dios. Así dice. Les repito Apocalipsis 12. Así dice. 20:12, perdón. Así dice. Y fueron juzgados los muertos por las cosas que estaban escritas en los libros, no por lo que el otro pensó de mí, no por lo que el otro vio en mí, no por mi imagen, por las cosas que estaban escritas en los libros, porque esto es lo verdadero. Ese es mi testimonio. Mi testimonio está en los cielos. Entonces, hermano, se debe de pensar en Dios. Se debe de pensar en lo que Dios pensará acerca de mi pensamiento. Se debe de pensar que Dios me está leyendo el pensamiento. Se debe de entender que los ángeles están escribiendo allí, hermano. ¿Entiende? Se debe de temer a Dios, no al hombre. Y entender que usted está rodeado de ángeles, hermano. Sí, está rodeado de ángeles. Está rodeado de una inmensa nube de testigos. Esa es la inmensa nube de testigos que nosotros tenemos. Es inmensa. No es ni una nube normal. Es inmensa nube de testigos. Y ellos son los que testifican, hermano. ¿Ah? No, ahí dice Hebreos 12:1. Por tanto, nosotros también, teniendo en derredor nuestro tan grande nube de testigos. O sea, una nube grande, tan grande. Quiere decir una nube tan grande, no es ni grande normal, tan grande nube de testigos. Despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia. Despójese de todo mal pensamiento.
de estar creyendo allí que por lo que el hermano lo vea. Es temor de Dios lo que hay que tener, hermano. Y todo lo que hagáis, hacedlo para el Señor, no para los hombres. Porque del Señor recibiremos la recompensa de la herencia. Del Señor, por lo que está escrito en nuestros libros. Esto es temor de Dios. Hacer todas las cosas por Dios y para Dios. Amén, hermano. No de palabra. Con mucha gente. No, que esto lo hago para Dios. Escudriñe su corazón. Ande, pregúntele a Dios si eso es verdad. Ande, pregúntele a Dios si eso es verdad. Y solo entonces Dios le sacará a la luz la verdad de las cosas. Y la maldad que hay en el corazón, la injusticia, que el hombre no puede ver ni entender. Y entonces la persona, con temor de Dios, recibirá alabanza de Dios. No de los hombres. La alabanza del cual no viene de los hombres, sino de Dios. Así que dice, porque no es judío el que lo es en lo exterior, sino que es judío, ni es la circuncisión la que se hace en la carne, sino que es judío el que lo es en lo interior, y la circuncisión es la del corazón, dice, en espíritu, no en letra, la alabanza del cual no viene de los hombres, sino de Dios. Así dice Romanos 2, 28 y 29. Cuando dice que no es judío, igual, no es cristiano el que lo es en lo exterior. No es temor de Dios el que se manifiesta en el exterior. No es unción de Dios la que se manifiesta en el exterior. Que usted manifiesta mucha unción, mucha esto. No, así como dice del judío, sino que es judío el que lo es en lo interior. O sea, el que en lo interior teme a Dios. Y la circuncisión, o sea, la humildad del corazón, la verdad del corazón. Y la circuncisión es la del corazón. En espíritu, no en letra, dice. O sea, no lo que se ve la gente, en espíritu adentro, la alabanza del cual no viene de los hombres, sino de Dios. Entonces, Dios a este lo alaba. No es que Dios no confunda a la alabanza a Dios con esta alabanza. O sea, aquel a quien Dios alaba, esa alabanza viene de Dios. ¿Qué quiere decir? Que Dios lo estimula, que Dios habla bien de él, como dijo Dios de Juan el Bautista. ¿Qué saliste a ver al desierto? A un hombre vestido de vestiduras delicadas. ¿Qué saliste a ver? ¿A una caña sacudida por el viento? No, los que tienen vestiduras delicadas en la casa de los reyes están. ¿Pero qué saliste a ver? A un profeta. Sí, os digo, y más que profeta, dice. Entonces, esa era la alabanza de Dios hacia Juan. ¿Qué quiere decir? Lo que Dios habló del hombre, lo bueno que Dios habló del hombre, es la alabanza de Dios. Eso quiere decir cuando dice la alabanza del cual no viene de los hombres, ¿entiende? Sino de Dios. Entonces, Dios dijo esto de Juan, y no se manifestaba como delante de los fariseos: yo soy el profeta. ¿Eres tú el profeta? No. ¿Eres el Cristo? No. ¿Eres tú Elías? No. Y él era Elías, pero no el físico. Por eso dijo que no que mintieran, no había en él mentira. Entonces, hermano, ¿qué es? Dios está mirando lo que verdaderamente es. Y esto es lo que Dios alaba. Esto es lo que quiere decir. No lo exterior, sino lo interior. Y esto es lo que verdaderamente habla de temor a Dios. Y esto es lo que se hace para Dios, aunque los demás me vean como lo que me vean. Aunque me vean que no me arrodillo a orar. Pero estoy orando ahí, yo estoy clamando a Dios, suplicando en mi interior. Y otro que está arrodillado está hablando 40 sandeces. Y otro para que el otro lo vea. Y cuántas cosas. Amén, hermano. Bendito sea Dios para siempre. Hay poder en Cristo. Así que todo lo que hagamos, no dice que no lo hagamos para los hombres, sino para Dios. Porque los hombres no nos van a dar recompensa de la herencia, sino Dios. Que escudriña la mente y que prueba el corazón para dar a cada uno según su camino. Amén, hermano. Gloria al Señor. Hasta que la enseñanza del Señor nos ayude y tenga misericordia de nosotros para que podamos vivir esta palabra. Gloria a Dios.